Hola, buenas tardes. Empezamos la sesión tercera, cuarta ya de este congreso y le vamos a dedicar un tiempo, como siempre, a la presentación de la agenda latinoamericana que lo va a hacer Fernando Bermúdez. Cuando quieras, Fernando. Buenas tardes a todas y todos. Como decía Margarita, todos los años en el Congreso de Teología presentamos la Agenda Latinoamericana y Mundial. Es un proyecto de los comités Óscar Romero y del SICSAL, Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad de América Latina, ahora también de África. Hay algún país que está conectado con el SICSAL. Esta agenda es, además que de agenda, un conjunto de artículos en torno a un tema monográfico. El objetivo es sensibilizar cada año con un tema desafiante, con reconocidas firmas latinoamericanas y mundiales. El tema de la agenda del año 2025 es sobre la no violencia activa y la juventud, con artículos de expertos. Este año 2025 No, contamos con... sí, ya está hablando, ya he visto, es que he puesto orador y claro que están hablando. ¿Se oye? Pues ¿a qué se debe esto? Sí, se oye. Sí, contamos con un artículo de Leonardo Boff sobre la fuerza innovadora de los jóvenes. Otro artículo muy interesante de Juan José Tamayo sobre la teología palestina de la liberación. También contamos con Esteban Velázquez sobre el papel de las religiones ante las guerras. Esteban Velázquez es un jesuita con mucha experiencia en Centroamérica y en Marruecos. Y finalmente, otro artículo que recomendamos es el de El legado de Miguel de Escoto, el autor de la propuesta de reinvención de la ONU, escrito por Jaume Soler. La agenda es macroecuménica y aconfesional. Lucha por otro mundo alternativo a este sistema ultraneoliberal. Busca afianzar la resistencia, la lucha y la esperanza latinoamericana y mundial y pretende crear opinión a favor de los desahuciados, de los desfavorecidos y llevar un mensaje de esperanza consciente y comprometida. No se limita, como decía, a América Latina, se abre a todos los pueblos de la tierra, teniendo también presente, como os decía, el continente africano. Se publica en 7 idiomas y en 23 países. Es el libro más leído en el sur global. Es como una utopía. Es asimismo un puente entre el norte y el sur. Esta agenda es una herramienta pedagógica que parte de un análisis para luego hacer una reflexión y motivar a la acción transformadora. Conserva la memoria de los luchadores que han caído, que han muerto, por un mundo más humano, más justo, un mundo alternativo. Es un instrumento de solidaridad intercontinental. Maestros, educadores populares, pastores, sacerdotes, religiosas, catequistas, periodistas la emplean para sus actividades docentes, educativas, pastorales y profesionales. Es una herramienta para la educación popular
Esta agenda la pueden conseguir en los diferentes comités Óscar Romero de España. Aquí lo más cercano a Madrid sería Torrejón de Ardoz, también Valladolid, Barcelona, Tarragona, Murcia, Valladolid, Vigo, etc. Muy bien, pues esto es lo que yo he querido compartir con todas y con todos ustedes antes de la intervención de nuestra compañera Lucía. Muchas gracias. Muchas gracias. Jesús Galafate, te pido por favor que no toques el micrófono. Gracias. Hay algunas personas que no se dan cuenta que cortan la conversación cuando tocan el micrófono. Si nadie toca nada, ahora mismo todo el mundo está estupendamente. Bueno, pues empezamos la sesión de hoy. Después de la magnífica contexto general que nos dio ayer Olga Rodríguez, después de la dimensión política de los conflictos que nos presentó Jesús Núñez, y esta mañana el análisis de Ignacio Álvarez Osorio sobre fundamentalmente análisis e historia de por qué está Palestina e Israel en guerra después de tantos años de conflictos y de existencia, ¿no? Y ahora queremos al tema de la guerra y la paz darle una mirada diferente, una mirada desde el ecofeminismo y también decolonial. Y para eso hemos invitado a Iciar, que como siempre es una compañera excelente de viaje con nosotros, y la va a presentar Emma Martínez Ocaña. Emma, cuando quieras. Bueno, lo primero, cuando Juanjo me ofreció la posibilidad de presentar a Iciar, me dio una gran alegría, porque era la ocasión de poder expresar públicamente la admiración que yo siento hacia muchos miembros de su familia, especialmente su abuelo. Su abuelo Joaquín, hombre político por vocación, honesto, que ha sido un referente en la historia de España de lo que es hacer política con mayúscula, buscando el bien común. Y también me impresionaba mucho, decía, tu abuela, Mercedes, una mujer fuerte y libre que parecería que podría quedar opacada delante de la figura de Joaquín, y fue una mujer con una trayectoria preciosa de vida, de libertad, de compromiso. Y no puedo dejar de recordar a tu padre, luchador por la salud pública, salud médico excelente, pero sobre todo defensor de una salud pública buena, honesta y para todos. Así que de tal palo, tal astilla. Cuando he visto tu trayectoria, te he seguido en muchos momentos, pues he dicho, sigue la saga de tantas otras personas que nombraría, pero que no quiero. Pues quiero decirte que me alegra mucho poderte presentar, porque además de un excelente currículum académico y profesional, te reconozco como una mujer luchadora de la defensa de los derechos humanos, feminista, pacifista, anticapitalista, antirracista. Así te defines en tu cuenta de Twitter, y así te he visto funcionar y actuar en coherencia. De un modo especial valoro tus denuncias proféticas en el campo del feminismo y tu trabajo hondo y profundo sobre África. Has dedicado mucho tiempo, no solo a la colaboración, también con gente de tu familia, sino a profundizar, a escribir, a estudiar la problemática de África. Luego nombraré algunos de tus libros, ¿no? Hoy en tu conferencia nos ayudarás a mirar la realidad desde el ecofeminismo y la mirada decolonial, que lo necesitamos. No son miradas fáciles en nuestra sociedad, son miradas marginales,
son miradas que quedan opacadas. Y me parece importantísimo que en este congreso muchas veces sale la mirada ecofeminista y decolonial, pero que en este tema de la guerra y de la paz seas tú la que vas a mostrarnos esta mirada que necesitamos reconocer, ¿no? Eres licenciada en Derecho y en Ciencia Política, doctora en Relaciones Internacionales, con una tesis sobre historia de la intervención humanitaria en las relaciones internacionales que has publicado. Eres profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de distintos grupos de estudios internacionales y del máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos. De tus publicaciones quiero destacar, porque sé que tú y tu gente habéis dedicado un esfuerzo y un cariño enorme, la publicación de los 3 tomos de lo que habéis llamado Diarios de una vida. Diarios recogidos del tesoro, como tú expresaste cuando presentaste el primer volumen, de los diarios personales de tu abuelo Joaquín. Os encontrasteis con un tesoro personal de su propia historia y de la historia de España. Y tú has sido editora y responsable de la selección de los textos que publicasteis en 3 volúmenes, 1989-1998. Son los años que habéis recogido en esos 3 volúmenes, ¿no? Haciendo homenaje a este gran hombre. También tienes algunos libros, tienes muchísimas publicaciones, pero voy a saltar alguno. Las buenas intenciones, intervención humanitaria en África, El camino de arena, cómo hacer crecer redes para vincular migración y desarrollo, El sueño liberal en África subsahariana, Más allá de la barbarie y la codicia, y uno que me parece interesantísimo volver sobre él hoy, Origen y causas de la migración de África en España, que aunque hace unos años que está escrito, sigue siendo hoy de una gran actualidad. Bueno, pues tus líneas de investigación, conflictos armados, relaciones internacionales, África subsahariana. Gracias por ti y por lo que tú representas también de esa saga familiar de verdad, de justicia y de honestidad. Muchas gracias, Emma. Bueno, Icía Ruiz Jiménez, tienes la palabra. Muy bien, pues lo primero de todo agradeceros a todas y todos por haberme invitado a este 43 Congreso de Teología y recordar que estuve aquí hace unos años, en el año 2016, en un congreso que dedicasteis a la reflexión sobre las migraciones. Hoy estamos aquí o nos convoca otro tema. Tiene y guarda mucha más relación de la que, como Emma también un poco ha podido intuir, mucha más relación de la que parece con este tema, ¿no? Porque en las migraciones también tenemos que hablar de guerra y de paz. Bueno, me gustaría primero usar como hilo conductor de mi intervención, aparte de también agradecer a la asociación y a Juanjo por haberme propuesto estar aquí con vosotras y con vosotros, y agradecer a Emma las preciosas palabras de mi familia, de la saga, y bueno, explicar un poquito cuáles son las razones del título de mi intervención, que quiero que sirva un poco como el hilo conductor de mis reflexiones en torno al fenómeno de la paz y de la guerra, que tanto nos ocupa hoy por lo que está ocurriendo en Palestina, un genocidio, por lo que está ocurriendo en Ucrania y por lo que está ocurriendo en esos otros 59 espacios de conflictividad armada de la que hablaba ayer Jesús. Pero voy a intentar hacer una reflexión para intentar desanclar la idea de que solo hay 59 lugares del mundo donde hoy hay eso que llamamos guerra. Y me gustaría utilizar la idea de una mirada ecofeminista al fenómeno de la paz y la guerra partiendo del final. La guerra y la paz son 2 fenómenos diferentes. Son 2 fenómenos que están interrelacionados. Pero tenemos que hablar de hacer las paces en muchos otros lugares donde no les llamamos o los etiquetamos como escenarios de guerra,
o de conflictividad armada. Porque la paz no es la ausencia de la guerra, aunque eso es lo que nos diga el sentido común hegemónico sobre el que hoy quiero hablar. Voy a empezar por la palabra mirada, para luego hablar de qué significa una mirada ecofeminista y decolonial a estos dos fenómenos tan complejos. Y pido disculpas, usando un poco las palabras que esta mañana Nacho ha dicho en el debate, porque es evidente que tengo que simplificar y que voy a caer en enormes reduccionismos explicativos, que voy a caer en silencios. Eso no quiere decir que esos silencios hayan sido, algunos puede que sí, pero otros han sido por una cuestión de los tiempos que yo manejo, estos 50, 60 minutos, y por tanto luego en el debate espero que podamos profundizar en aquellas cosas que os hayan parecido, bueno, que os hayan parecido que pudiera resultar interesante este diálogo en el que yo al menos en el 2016 aprendí muchísimo más de lo que yo llevé a esa conversación que tuvimos entonces, ¿no? Y mirada, ¿qué significa una mirada? Quizás aquí muchas de las cosas que Olga planteó el viernes pues pueden un poco resonaros en lo que yo quiero plantearos, ¿no? Hay una multiplicidad de formas de mirar la guerra y la paz, de narrarlas, de nombrarlas, de relatarlas. Y hay una multiplicidad de miradas que hacen que tengamos que traer a la conversación los diferentes relatos que a dialogar con disensos y consensos, o no encontrando consensos, sobre estos dos fenómenos, al menos tendríamos que traer a la conversación las múltiples miradas que hay sobre el concepto de guerra, de conflictividad armada. ¿Por qué no le llamamos guerra a la violencia sistemática política contra las mujeres y las niñas, en Afganistán o en cualquier otro escenario donde se produce y hay lógicas patriarcales? Tenemos que conversar sobre las múltiples relatos narrativas, no solo sobre el concepto de guerra, sino sobre el concepto de paz. Mensaje, video ahora detenido, alerta. Hablamos mucho de las causas de la guerra en Ucrania. Hablamos mucho de las causas de la guerra en Sudán, en el Congo, en Afganistán. Hablamos mucho de lo que está ocurriendo y por qué en Palestina y esa historia y esa conversación tan interesante que Nacho ha planteado esta mañana. Pero tenemos que hablar mucho más de la paz. Y ese es el final de mi intervención, ¿vale? Pero bueno, múltiples miradas, controversias, diálogos y conversaciones en torno al concepto de guerra y al concepto de paz. En torno a los diagnósticos sobre las causas, la naturaleza, las consecuencias, los impactos de la guerra y las causas, naturaleza, consecuencias de las formas diferentes de hacer las paces que podemos plantear también ante cualquier situación de guerra o de conflicto armado. En ese diálogo complejo donde hay tantas miradas diferentes, hay miradas académicas, que son miradas políticas. Hay miradas políticas. Y esta mañana Nacho nos contaba el relato que se hacen los dirigentes del movimiento sionista, las diferentes miradas que tienen dentro de una misma posición en un conflicto. En un conflicto hay miradas académicas, políticas, sociales, culturales. Hay una infinidad de voces hablando. Y todas esas miradas, cada una de todas esas miradas, están situadas, como nos decía Hannah Dharaway. El conocimiento, el saber, la política, está situada en el tiempo y en el espacio. La historia y el presente son elementos importantísimos para entender el fenómeno de la guerra y de la paz. Porque no es lo mismo decir, nombrar, relatar y narrar lo que hoy está ocurriendo en Palestina como la legítima defensa de alguien armada y violenta a través de la guerra, como que se está cometiendo un genocidio. No es lo mismo hablar, etiquetar a una de los de las partes contingentes un movimiento de liberación nacional que llamarles terroristas. No es lo mismo llamarle guerra a la lucha antiterrorista que han llevado a cabo llamando la paz
las potencias europeas occidentales en el Sahel, cuando han enviado tropas para apoyar a los ejércitos del Sahel contra aquellos que son etiquetados como yihadistas. No es lo mismo hablar y etiquetar a un escenario de violencia política como conflicto armado que llamar guerra al terror machista que cada día cotidianamente a millones de mujeres en Afganistán y en todos los lugares del mundo son asesinadas en nombre y a mayor gloria del patriarcado. Todas estas miradas situadas en el tiempo y en el espacio, cada una de estas palabras, guerra, paz, legítima defensa, genocidio, violencia de género, violencia, no es lo mismo llamar a algo violencia contra las mujeres, violencia de género, violencia machista, que llamarle violencia intrafamiliar. No es lo mismo llamar a una guerra, una intervención militar humanitaria, que llamarla un escenario de barbarie. Cada una de esas palabras, cada una de esas miradas que decimos, cada palabra está asociada en un entramado, en una madeja de palabras, imágenes, sensaciones, emociones, afectos, sesgos y valores. Hay, por tanto, múltiples relatos sobre cada aspecto de la realidad y también sobre cada guerra, cada conflicto y cada escenario de formas de hacer las paces en esos escenarios de conflictividad. Ese entramado de palabras, imágenes, emociones, sensaciones, sesgos, está profundamente entrelazado y conforman, en algunos casos, nos dicen que hay algunos de esas madejas de relatos que son la verdad, que son veraces, que son objetivos, que son imparciales. Y se les suele situar a aquellos que hablamos desde la academia como aquellas voces libres de política que vamos a decir verdad sobre lo que ocurre hoy en Israel y Palestina, en Ucrania, en Sudán, en Afganistán, en Somalia, en Mozambique, en cualquier lugar del mundo. Y sin embargo, y esto es una conversación, desde mi punto de vista, todas y cada una de esas miradas, todas y cada una de ese entramado de palabras son políticas y por tanto pueden ser disputadas, pueden ser cuestionadas, pueden ser deconstruidas, pueden ser miradas y palabras transformadas. Una cosa que es importante es que en estas conversaciones sobre el fenómeno de la paz y de la guerra no olvidemos nunca que no es un diálogo entre voces iguales, es un diálogo profundamente atravesado por el poder, por lógicas de poder. Como nos decía Foucault, y esto es muy importante en todo el hilo que va a conducir mi intervención, cuando hable del poder, cuando hable de la guerra, cuando hablemos de las paces, nunca olvidemos que siempre donde hay poder hay resistencias, que sin resistencias no hay poder. ¿Por qué digo esto? Porque en las conversaciones sobre el fenómeno de la paz y la guerra, que no es entre iguales, hay siempre que nombrar, relatar a las resistencias, a eso que aparecerá al final de mi intervención, que son las múltiples y cotidianas redes de solidaridad, sororidad, que buscan la cultura de paz, los derechos humanos, la igualdad y, desde una mirada ecofeminista decolonial, eso que hoy vamos a intentar ver, cómo nos ayuda a ver de otra manera el fenómeno de la paz y de la guerra. Porque cuando hacemos un diagnóstico sobre por qué hay una guerra, sus causas, o por qué las relaciones internacionales están profundamente militarizadas, tan importante es nuestros análisis sobre el poder y lo que decimos, como los silencios cómplices de no mencionar
a las resistencias a ese poder. Porque al no nombrarlas, las expulsamos del debate y le jugamos, hacemos juego a ese poder que quiere hacernos creer que no hay alternativa, que no hay otros mundos, que no son posibles, sino que están aquí. Y sobre eso volveré más tarde. Los silencios de los análisis que hacemos sobre la guerra, sobre las respuestas cotidianas de la gente respondiendo a ese fenómeno de guerra, las respuestas cotidianas, sociales, culturales, políticas, económicas, humanitarias, que la gente hace para responder y hacer las paces, no nombrarlas es política. Y decía, no todas las miradas y los relatos tienen la misma presencia en el escenario del habla, de la conversación. Podríamos decir que hay tantas miradas como aquellas personas afectadas por una guerra, pero no hay ninguna guerra en el mundo en donde no estemos afectadas el conjunto de la humanidad. Y por tanto podríamos decir que hay tantas miradas como integrantes de esta humanidad de más de 5.000 millones de habitantes. Y sin embargo, pensamos, especialmente en algunos lugares del mundo situados en el tiempo y en el espacio, que solo hay dos formas de mirar el fenómeno de la guerra o de la paz, en general o en concreto en Ucrania, en Palestina, en Sudán, en Afganistán, en Colombia, en la República Democrática del Congo, en Somalia, en todos esos múltiples escenarios. Más, además, en otros múltiples escenarios que, aunque no los llamamos escenarios de guerra, están, intentaré demostrar, en guerra. No todas las miradas y los relatos cuentan igual. Y yo creo que hay un relato con muchos matices, con muchos elementos, no quiero simplificarlo, al que le voy a llamar el sentido común hegemónico de nuestra época. El sentido común hegemónico en nuestras sociedades europeas occidentales, o eso que llamamos, que también es problemático, el norte global. Ese sentido común, hay muchas herramientas de Foucault, de Gramsci y de otros autores que hablan de hegemonías culturales, genera un régimen de verdad sobre la guerra y sobre la paz. Y genera muchas trampas, pero yo voy a mencionar dos trampas. La primera, el silenciamiento y la expulsión de la conversación de otras múltiples relatos y miradas sobre lo que está ocurriendo, sobre el concepto de guerra, el concepto de paz, los diagnósticos y las soluciones. Segunda trampa, invisibilizar que dentro del régimen de verdad y del sentido común hegemónico hay relatos ganadores y relatos perdedores. Hay en el norte global y en esa conversación resistentes, mujeres y hombres que empujan en el debate otras formas de entender la guerra y otras formas de hacer las paces, pero que no tienen los mismos recursos, capacidad y poder para entrar en la conversación, para dialogar y para ser escuchados en esta mediápolis global que conforma y que domina el norte global. Hay ganadores, perdedores y expulsados. Millones de relatos y miradas que parecen que no existen porque están fuera de la realidad que para nosotros es la realidad. Y la realidad es una construcción social. Empiezo a decir ya cosas que a lo mejor vais a decir que no entiendo nada de lo que dice Iciar. Os voy a poner un ejemplo. El 11 de septiembre del año 2001 se produjo algo. Algo materialmente atravesó materialmente unos edificios en un lugar del mundo, Nueva York. Y a partir de ese momento empezó una batalla de ideas.
una conversación muy desigual, muy desigual, sobre qué es lo que cada una de nosotras y nosotros, porque creo que casi todas nosotras y nosotros estábamos viendo o vimos inmediatamente esas imágenes, qué es lo que estaba pasando. Y ahí hubo inicialmente diferentes relatos. Pero hubo solo un relato que triunfó y que construye cómo hoy miramos lo que pasó el 11 de septiembre del 2001, que es el relato de que el terrorismo internacional atacó las Torres Gemelas, atacó el Pentágono, y como luego en diferentes ciudades de Europa y Occidente se produjeron atentados terroristas, como las del 11 de mayo en Madrid. Todo relato nos tenemos que preguntar para quién es y con qué propósito se cuenta. Todo análisis sobre un conflicto, todo relato sobre cómo se hacen las paces, es política y se dice para alguien y con algún propósito, incluyendo los técnicos y expertas académicas y profesoras y profesores de relaciones internacionales. Ese sentido común hegemónico hoy en día no lo ha sido siempre y probablemente pronto dejará de serlo. Ha sido, al menos en las últimas décadas y siglos, de raigambre europea occidental, moderna, cristiana y liberal. Y ese régimen de verdad, ese sentido común que ha naturalizado muchos conceptos con los que miramos la realidad, ahora vamos a ver qué significa mirarlo, mirar al régimen de verdad con una mirada ecofeminista y decolonial. Porque la guerra es una construcción social profundamente atravesada, el concepto de guerra, por el régimen de verdad. Como lo es los diagnósticos, como lo es las formas de hacer las paces que hoy dominan en ese orden multilateral que hoy en día, incluso desde sectores progresistas y de izquierdas, se defiende. Cuidado con defender, con romantizar el pasado. Cuidado con pensar que antes era el paraíso y que el problema es lo que ahora irrumpe como algo excepcional. Volveré también sobre esto. Hoy en día, lo veremos después, hay un régimen de verdad sobre qué cosas son guerra y qué cosas son paz. A pesar de que ahí donde hay paz, porque hay una ausencia de más de 1000 muertos al año, ¿eso es paz? ¿O ese es un escenario profundamente atravesado por la violencia armada política? La violencia de género es violencia política. La violencia contra la inmensa mayoría de la población que genera hambre y pobreza es violencia armada, violencia estructural. La violencia cultural y el epistemicidio es un escenario de guerra. Las fronteras, las políticas migratorias, las podemos llamar políticas de gestión de la migración, pero es una guerra. Las palabras importan. Voy a pasar ahora a intentar hablar un poquito, de qué significa tener una mirada, importancia de las miradas, de cómo el poder lo atraviesa, ecofeminista y decolonial. A lo largo de los últimos 30, 40 años se ha producido una revolución copernicana en la ciencia occidental. Se ha producido una revuelta contra las miradas hegemónicas, las gafas y el sentido común del conocimiento occidental en todo, pero al menos especialmente en ciencias sociales. Y en ciencias sociales nos encontramos con una revolución copernicana
que de nuevo es profundamente silenciada en la conversación sobre la paz y la guerra. Hoy en día, en mi disciplina, las relaciones internacionales, ahora os voy a contar la inmensa riqueza de innovaciones conceptuales, teóricas, ontológicas, epistemológicas, metodológicas, que han traído lo que aquí voy a llamar los enfoques críticos en ciencias sociales, para contarnos desde otras miradas y contarnos otros relatos sobre la guerra y la paz. Hay toda una literatura de estudios críticos de conflictividad. Hay toda una literatura de estudios críticos de cómo hacer las paces o de la paz, que no entiendo por qué. Si lo entiendo, y lo sé, es una pregunta retórica. No aparecen en nuestros telediarios cuando alguien nos explica, por los medios de comunicación, los políticos o los expertos y expertas, cuando nos hablan del genocidio que está cometiendo Israel, de los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Afganistán, en Sudán o en otros muchos lugares del mundo. En realidad, en todos los lugares del mundo, porque todos los lugares del mundo, sostengo yo, desde una mirada ecofeminista y decolonial, se está produciendo algo que quizás podamos llamar una guerra. La guerra es una construcción social. La paz, hacer las paces, es una construcción social. Y en los análisis actuales en ciencias sociales y especialmente en relaciones internacionales sobre el fenómeno de la guerra y sobre el fenómeno de la paz, hay múltiples trampas. Voy a mencionar una antes de hablar de la caja de herramientas ecofeministas y decolonial. No sé cómo podríamos, desde las resistencias, trabajar para quitarnos las gafas, las lentes, que ontológicamente nos hacen ver el mundo desde la trampa del nacionalismo metodológico. Desde la idea de que la humanidad estamos compartimentadas en comunidades políticas y fronteras políticos, socioeconómicas, culturales, estados-nación, que son una construcción política, contingentes, una invención humana. A lo mejor es una invención humana que tenemos que empezar a pensar en desmontar, porque es uno de los elementos centrales de cómo se manifiesta la guerra hoy y uno de los obstáculos más grandes para hacer las paces desde otro lugar. Yo creo que no sé si deberíamos seguir hablando de Israel, de Estados Unidos, de China, de Rusia. Toda la población de Estados Unidos es responsable de las decisiones que toma el gobierno de Estados Unidos en relación con su política exterior y su apoyo a ultranza con Israel. ¿Somos nosotras y nosotros responsables de la tibieza extrema de la política exterior del gobierno de Sánchez en relación con lo que está pasando en Palestina? ¿Somos responsables? Pueden decir que lo hacen en nuestro nombre, en el nombre de todas y todas las personas que dentro de cada una de esas no bolas de billar, en China, en la India, en Afganistán, en Brasil, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en esos 194 trozos de fronteras construidas que conforman comunidades políticas que llevan a mucha gente a morir y matar por esa idea de la nación, podemos decir que las élites político-económicas, por ejemplo, del norte global, europeas, blancas, occidentales, actúan en nombre de todas y todos nosotros. Hemos escuchado esta mañana a Nacho explicarnos muy bien las disidencias que había dentro del movimiento sionista, o cómo hay otros sectores de la sociedad israelí que está diciendo no en mi nombre, en el exilio, en Estados Unidos o en el interior de Israel,
poniendo sus cuerpos, sus mentes y sus vidas en peligro por defender otra forma de vivir, de actuar y de soñar. El nacionalismo metodológico en relaciones internacionales es una trampa perversa que tiene implicaciones políticas y éticas y que justifica que los políticos de muchos lugares del mundo digan actuar en nombre de toda la humanidad, compartimentada en Estados-nación. ¿Cuál es la revolución copernicana que nos va a traer esa mirada ecofeminista y decolonial? Esa revolución copernicana, yo sigo pensando cómo es posible que en las universidades y en los grados de estudios internacionales y relaciones internacionales de España, de Estados Unidos, de toda Europa, casi no enseñemos a nuestras estudiantes y nuestros estudiantes la caja maravillosa de innovaciones teórico-político-conceptuales, metodológicas, epistemológicas y ontológicas que nos han traído los enfoques críticos. En casi todos los grados de relaciones internacionales, en casi todos los másteres, nos hablan del realismo político, nos dan algún deje del liberalismo. Y escuchamos a nuestros políticos europeos y a los políticos estadounidenses, y aparecen nuestros expertos en el telediario, que siempre se les llaman los mismos, para que nos cuenten que el mundo internacional es lo que dice el realismo político, que es el mundo y el poder. Y además nos dicen que identitariamente Estados Unidos y Europa tienen una política exterior de rasgos liberales. Ahora quizás no, porque claro, van a llegar los de extrema derecha. Ay, qué pena que esa caja de herramientas tan rica, esa múltiple biblioteca de enfoques críticos, no tenga la misma voz en el escenario del debate sobre la guerra y la paz. Esa caja de herramientas con más de 20 diferentes lentes, con más de 20 tradiciones de pensamiento, algunas centenarias y otras milenarias, y otras de los 90, y otras de antes de ayer. Todas ellas son de una riqueza para entender el fenómeno de la paz y la guerra, que por eso son silenciadas y expulsadas de los medios de comunicación, de la academia y de la clase política y sus relatos sobre la paz. Que luego Ese es uno de no los traemos nada. Bueno, algunas aportaciones de esa caja de herramientas, de esas múltiples miradas para contar de otra manera la paz y la guerra, que nos aportan los estudios feministas y, en concreto, el ecofeminismo, y los estudios postdecoloniales y, en concreto, el feminismo postdecolonial ecofeminista. Cuando alguien me pide, queremos hablar de las mujeres en la guerra. Hablar de las mujeres en la guerra no es tener una mirada feminista sobre la guerra. Hablar de las mujeres en la paz no es tener una mirada feminista sobre la paz. Hoy en día hay más de 12 diferentes gafas violetas para entender la guerra y la paz. Feminismo liberal, feminismo del punto de vista, feminismo neomarxista, feminismo postcolonial, feminismo decolonial, feminismo postestructuralista, feminismos críticos de seguridad, feminismos críticos de paz, ecofeminismo, teoría verde feminista, una pluralidad y una riqueza teórica que da mucha pena que no haya conseguido entrar por los resquicios de la conversación, aunque sí han entrado algunos conceptos que abren líneas de fuga para las resistencias dentro del régimen de verdad y del sentido común. Por ejemplo, muchas resistencias hoy desde el movimiento feminista, desde los movimientos antirracistas, nos hablan de la necesidad de introducir un enfoque feminista y un enfoque antirracista decolonial en la cooperación, en las políticas migratorias y en la construcción de paz.
uno de los primeros rasgos de las aportaciones que quiero traer aquí, de los estudios feministas y también en concreto del ecofeminismo, es la idea del cuestionamiento de esa categoría, de ese concepto de guerra o de esos conceptos de paz. Porque desde el sentido común, la paz hoy en día, para el régimen de verdad y el sentido común, es la ausencia de guerra a gran escala. Si podemos en un mapa poner, dice el índice, decía Jesús ayer, de paz, el índice de paz este que hay global, hay 59 lugares donde hay un conflicto activo. Eso quiere decir que hay otros muchos lugares donde no hay, donde hay paz o donde no hay un escenario de violencia a gran escala, que donde han muerto más de 1000 personas o las que sean al año. La definición que estos think tank tienen sobre lo que es una guerra. ¿Quién decide cuando hay un conflicto, guerra, o cuando hay una legítima defensa? ¿Quién decide cuando estamos ante una situación de genocidio o cuando estamos ante una lucha antiterrorista? Pues esa es una conversación plagada de poder. Y en esa conversación de poder, los feminismos nos han dicho que hay muchos lugares etiquetados como de paz, en donde hay una permanente guerra contra el cuerpo, la mente y los corazones de las mujeres y las niñas. Pero no solo de las mujeres y las niñas, sino también de los hombres y los niños que resisten contra las lógicas patriarcales hegemónicas. Hablar desde un enfoque de género de la guerra no es mencionar solo lo que le pasa a las mujeres en las guerras. No es visibilizar que la guerra tiene impactos diferenciados en el cuerpo, mente y corazón de las mujeres y niñas afganas, iraníes, palestinas, sudanesas, del Congo, ruandesas, de Mozambique. Bueno, levanto la mirada porque tengo un mapa del mundo delante mía. Los cuerpos y mentes, corazones de las mujeres son desde siempre, pero también en las guerras actuales, el campo de batalla sobre el que actúan los combatientes. La violencia sexual contra mujeres y niñas en Palestina, en las prisiones de Israel, la violencia sexual contra los hombres y niños prisioneros en Israel, en Rusia, en Ucrania, en Colombia. La violencia contra el 50% de la población, las mujeres y las niñas, y la violencia sobre importantes sectores del otro 50% de la población que sufren la violencia extrema, de las múltiples violencias, algunas de ellas etiquetadas como guerras y campos de batallas. La violencia que afrontan las mujeres y hombres, pero especialmente de manera diferenciada las mujeres y las niñas, que huyen en desplazamientos forzosos de los escenarios que etiquetamos como guerras. En los campos de refugiadas y refugiados, en los exilios y en las diásporas, en esa 75 años de exilio forzoso de la población palestina que huyó, como Nacho nos ha contado, de la primera catástrofe. Cuando hablamos desde un enfoque de género y de interseccionalidad, no solo tenemos que cuestionar el concepto de guerra o de paz, no solo tenemos que visibilizar los impactos claros, evidentes, diferenciados, que generan en las mujeres y niñas la guerra, porque ahora veremos, la guerra es una construcción social patriarcal, sino que tenemos que visibilizar cómo la guerra y sus impactos, sus causas, están reproduciendo estructuras sociopolítico-culturales y económicas que llamamos patriarcales, que no son iguales en esos diferentes escenarios de conflictividad armada o de guerras que no llamamos conflictos y guerras,
Todas y cada una de ellas son manifestaciones situadas en el tiempo y la historia de la guerra, del patriarcado contra las mujeres, las niñas, los hombres y los niños que resisten a esas estructuras de poder. Hablar de la guerra desde una mirada feminista, y ahora hablaremos ecofeminista, significa visibilizar cómo la guerra conforma en sí misma una división sexual. Igual que entendemos que la realidad, lo político, la economía, la sociedad, la cultura, está construida, atravesada por estructuras patriarcales que diferencia y ordena la vida para que los hombres tengan mejor acceso a lo político, mejor acceso a ser catedráticos y a ser combatientes y líderes militares. Y la guerra construida está para perpetuar lógicas que dan un acceso privilegiado a los hombres, o mejor dicho, a algunos hombres. División sexual de la guerra. Mirar la guerra es mirar lo que está pasando en cualquier escenario que llamamos guerra, o en cualquier otro escenario donde está la guerra, visibilizando cómo se están reproduciendo y reforzando las estructuras de sexo-género. Porque en Afganistán, las mujeres y niñas afganas no solo sufren la violencia del islamismo radical de los talibanes, han sufrido durante toda la guerra la violencia de cómo la propia guerra refuerza lógicas masculinizantes, bélicas y militarizantes que impactan en el cuerpo, mente y corazón de la inmensa mayoría de la población, mayormente también mujeres y niñas, pero también hombres y niños. Significa mirar la guerra para poner en el centro la denuncia de la profunda militarización de la vida política, social, económica y cultural de todos los lugares y todas las sociedades del mundo que están entrelazadas en esta guerra de la que yo estoy hablando. Significa entender el desvío sistemático de los bienes comunes, de los fondos públicos, de los lugares de los que ahora voy a hablar desde la mirada ecofeminista, desde la trama, para la trama de la vida, para destinarlos a la trama de la guerra, de la que ahora voy a hablar. Ese desvío es sistemático, justificando la necesidad de ese desvío, de ese saqueo de los fondos públicos y comunes, a mayor gloria de la cultura de los justos guerreros para proteger a las bellas almas desvalidas, de ese nacionalismo metodológico, justos guerreros defendiendo a la nación, justos guerreros defendiendo a la población civil, justos guerreros, nuestros líderes políticos, bellas almas desvalidas, mujeres, niñas y niños que necesitan la protección de alguien, porque ellos solo son víctimas de los conflictos. División sexual del trabajo, militarización de toda la vida, política, social, económica, cultural, de todas las sociedades del mundo, pero muy en especial de las relaciones internacionales, de los organismos multilaterales. Luego volveré también sobre esto. El negocio de la guerra. Siguiente elemento que no debemos olvidar. La guerra es una construcción social que está a mayor gloria de la acaparación por desposesión del capitalismo. La guerra es, en todos los lugares del mundo donde etiquetamos que hay un conflicto armado y en otros muchos, una manifestación concreta y situada de la guerra del capital contra la vida y contra las resistencias.
ese desvío sistemático de fondos hacia lo militar, hacia el negocio de la seguridad, hacia la guerra en las fronteras, nos lleva a que amplios sectores de la izquierda europea, cuando ha ocurrido la ocupación ilegal de Rusia en Ucrania, donde se han cometido por parte de Rusia crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, nos ha llevado a una fuerte violencia epistémica de amplios sectores de las izquierdas europeas contra aquellas defensoras y defensores de la cultura de paz, como bien nos contaba Olga. Y se ha naturalizado como el sentido común. Da igual la ideología del partido, sea extrema derecha, de derecha, del socialista o otros lugares, que hay que vender armas, siempre que la guerra sea justa. No hay que vender armas cuando el que etiquetamos como el agresor o etiquetamos como el que está luchando contra el terrorismo en nuestro nombre, entonces sí y entonces no. Las palabras importan. ¿Cuánto estamos desmontando la idea de la necesidad de llegar al 2% del Producto Interior Bruto como nos pide la OTAN? Esto no nos lo pide la extrema derecha. Esto es defendido en un pacto Estado global por las élites político-económicas capitalistas neoliberales, europeas, occidentales, en una gran parte, pero no solo. Y eso tiene impactos políticos. El destino del dinero al negocio de la seguridad, a lo militar, a la industria armamentística, a uno de los nichos más beneficiosos y pugnantes del saqueo del capitalismo sobre la vida, es dejar de lado la crisis global poliédrica en la que estamos viviendo y que afecta al cuerpo, a los cuerpos, las mentes, los corazones de todas las personas que habitamos el planeta. Esos impactos brutales que tienen mirar la posibilidad de visibilizar y denunciar los impactos brutales que tiene la guerra desde esa mirada ecofeminista y decolonial, seguiremos pensando qué significa eso, hace que como mínimo deberíamos tener cuidado, y esto es lo que nos están diciendo los feminismos decoloniales y críticos a la agenda de mujeres, paz y seguridad que está dentro de la estructura hegemónica del sentido común, el riesgo de esencializar que hablar de igualdad de género es hablar de participación de mujeres como combatientes en los ejércitos. Que hablar de mujeres en la guerra es solo hablar de la violencia sexual que afrontan las mujeres en la guerra. Que es esencializar y naturalizar a las mujeres como víctimas, invisibilizando su agenda política. Porque todas y cada una de las mujeres que hoy en día están afrontando los actos de genocidio en Israel no son víctimas solo de una crisis humanitaria. Son actoras de historia, actoras de política, agentes económicos, agentes humanitarios, constructoras de paz. Y tenemos que nombrarlas, que tenemos que nombrar el accionar de las organizaciones feministas y su interlocución compleja y difícil con Hamás y las estructuras de poder de las resistencias a ese genocidio. Pero así, en cada uno de los lugares del mundo donde hoy hay una guerra global, situada y contingente. Cuidado también con el riesgo en el que han caído algunos feminismos de entender que por el hecho de ser mujer, las mujeres somos más pacíficas, que por el hecho de ser hombre, los hombres todos son agresores. Algunos justos guerreros, otros bárbaros y salvajes. Las mujeres y los hombres, las niñas y los niños, cuidado con infantilizar
a sujetos que tienen agencia y que tienen derechos y que son también, y tienen un accionar político, porque lo personal es político y porque nuestra vida cotidiana está atravesada de política, poder y resistencia. Bueno, voy a intentar avanzar, se me está yendo mucho la hora, pero diría yo que en esta debate y conversación entre las lentes violetas, además de entender, para no perder la mayor potencialidad que nos da el enfoque feminista interseccional, que la lucha del movimiento feminista es una lucha que implica algo más allá de ver a mujeres y de que ellas participen. Implica una radical revolución para transformar la realidad en la cual tenemos que estar hombres y mujeres. Otra de las aportaciones de los feminismos críticos, especialmente la teoría queer, es recordarnos que los hombres y los niños también hay resistencias, también hay algo más que la violencia contra las mujeres y las niñas, que tienen que ver con los sistemas de sexo-género. Hablo de la violencia que afrontan las mujeres y hombres trans en casi todos los lugares del mundo. Y también por parte de otras y otros resistentes, que también estamos atravesados por el poder y por lógicas patriarcales, y ahora veremos qué otras. Hay millones de hombres y niños en el mundo que son asesinados por cuestiones de género, al igual que millones de mujeres y niñas, que son asesinados por su defensa del derecho a amar a quien quieran, por su defensa del derecho a desertar de la guerra, por su defensa del derecho al ser pacíficos y pacíficas. Algo que no está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero que quizás podamos soñar con añadir en el catálogo de derechos el derecho de toda persona a ser feminista y a no ser llamado por un gobierno para formar parte de un ejército, incluso cuando eso es considerado y etiquetado como una guerra justa. Ejemplo, en Ucrania. En esta mirada, desde los diferentes feminismos, ¿qué dos cosas, me detengo un segundo, nos aporta en concreto el ecofeminismo? Los ecofeminismos, porque también quizás tengamos que hablar de ellos en plural, nos traen a la conversación algunas de las herramientas que planteó el feminismo neomarxista, pero le da una vuelta de tuerca maravillosa. Nos va a situar en esas dos reflexiones de Silvia Federici y otros muchas y muchos, pocos, pero también algunos autores del feminismo neomarxista, sobre el papel fundamental que tiene el patriarcado, las lógicas patriarcales, en el sistema mundo capitalista hoy en día global y neoliberal. Hay muchos sistemas de sexo-género en el mundo a lo largo de la historia. Hay muchos de ellos que son patriarcales, no todos. Hay muchos de ellos que son dicotómicos con dos categorías, hombres, mujeres, masculino, femenino, pero sí que, y hay muchas formas, modos de producción económica que son patriarcales, anteriores a la llegada del capitalismo, pero sí, el capitalismo, siempre, 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 desde su origen y con todos sus cambios hasta hoy, es profundamente patriarcal y ha acumulado plusvalía, riqueza y privilegio sobre el trabajo esclavo. Quizás podamos empezar a llamar lo que en otros lugares llamamos como esclavitud, el trabajo no remunerado, el trabajo de cuidados, que sostiene la vida y que sostiene el capitalismo. Y de esa idea
Los ecofeminismos nos han permitido ver y mirar la guerra, la forma de hacer las paces, situando en el centro de nuestra mirada y por tanto performativamente contribuyendo a que eso sea realidad, el conflicto que hoy creo que está inmerso todas las mujeres y hombres del planeta. El conflicto, la guerra, entre la trama capitalista neoliberal, cis-heteronormativa, adultocéntrica y profundamente antropocéntrica, y más adjetivos que por ahora me callo, está en guerra desde el nacimiento del capitalismo, allá por el siglo XV, con la trama de la vida. Y ahora volveré sobre eso. Porque el ecofeminismo lo que nos ha mostrado es que la trama de la vida contra la que está en guerra, la trama de la guerra neoliberal y capitalista, en Palestina hoy, en Ucrania hoy, en el Sáhara hoy, no solo está en guerra contra la humanidad, o mejor dicho, contra aquellos grandes sectores de la humanidad que son las y los resistentes a la estructura de poder que hoy en día gobierna el mundo, sino que está en guerra contra la vida en su conjunto, humana y no humana, contra los ecosistemas y contra el planeta y contra Gaia. Esa es una de las grandes reflexiones que nos traen los ecofeminismos y que nos tienen que hacer ver, introducir en la conversación y en los análisis de lo que está pasando en Palestina, los sistemáticos impácticos del genocidio, no solo en las mujeres y hombres que habitan los territorios ocupados de Palestina, sino el conjunto de seres animados, no humanos, que habitan y viven ahí donde el 75% de las infraestructuras, nos decía hoy Nacho, están siendo sistemáticamente destrozadas. Porque no es solo un genocidio, es también un ecocidio. Primera reflexión en torno a una de las posibles aportaciones de esa mirada ecofeminista. Voy a intentar disculparme, sé que estoy ya casi totalmente fuera de tiempo. Si me dais 5 minutos, 10 minutos, ¿me dejáis? Sin problema. Antes de pasar a las aportaciones de lo decolonial a esta mirada ecofeminista, una precisión muy importante. A partir de ya, hace un ratito, es posible que se esté produciendo lo que llamaríamos una disonancia cognitiva. Una disonancia cognitiva que yo esta mañana he percibido, pido disculpas por ello, en el debate que habéis tenido con Nacho. Él ha dicho muchas cosas que tienen directa conexión con esa mirada ecofeminista y decolonial. Y cuando se ha abierto el debate, las preguntas, algunas que ha habido, proceden del sentido común hegemónico. Y eso me lleva a pensar o a intentar explicarme por qué es tan difícil para el ecofeminismo y para los estudios decoloniales conversar en esta conversación. No solo porque quien tiene poder hace todo lo posible por expulsarles del debate, sino porque aquí dentro, en nuestra mente, en nuestro corazón, está en resistencia con otros relatos y de manera muy naturalizada ciertos rasgos del sentido común y del régimen de verdad. Si queréis luego lo hablamos en el debate. Algunas de las grandes aportaciones de los feminismos decoloniales para cerrar con esa mirada ecofeminista y decolonial a la guerra y sobre todo a las paces, hacer las paces. No me puedo detener aquí en las múltiples, maravillosas
pero quizás dentro de 10 años diga, uy, qué cosas peligrosas decía la lente de colonial. Acordaros, también el ecofeminismo y los estudios decoloniales hablan para alguien y con algún propósito, y puede que estén atravesados por lógicas o rasgos del sentido común. Primera idea central de los estudios postdecoloniales, del feminismo postdecolonial y de esta mirada ecofeminista decolonial. La colonización no es algo del siglo XV, no es algo de la trata de seres humanos y no es algo que acabó en 1945 con esa maravillosa idea de que el orden está en peligro, el orden del después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues si está en peligro ese orden, quizás esté muy bien que esté en peligro, porque ese orden es un orden colonial. La Carta de Naciones Unidas, al igual que profundamente patriarcal. Lo que nos dicen los estudios postdecoloniales es que las lógicas de la colonialidad, de la supremacía blanca, europea, occidental, cristiana, moderna, liberal, perduran hoy performativamente conformando el sentido común. Y recuerdo, hay fisuras, hay resistencias, hay relatos alternativos dentro y fuera de esta hegemonía. Todo lo que miramos y de esta manera construimos la realidad está atravesada, nos dicen los estudios postdecoloniales, por la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y la colonialidad del ser. Está atravesado por lógicas racistas y coloniales. Lo que nos dicen los estudios postdecoloniales es que la descolonización no ha acabado, que la descolonización acaba de empezar, que no es el producto de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, potencias occidentales, sino es el producto de las luchas de los desures globales, de las sociedades y pueblos no occidentales, sujetos a la violencia y la guerra de esta estructura de poder blanca, europea, occidental, patriarcal y colonial, que hoy en día conforma la realidad, las relaciones internacionales. Que Palestina, Sáhara, no son los últimos escenarios de la lucha anticolonial, aunque lo son. No son los últimos, son escenarios de resistencias contra la colonialidad del poder. Nacho esta mañana lo ha dicho muchas veces. El movimiento sionista tenía un proyecto colonial, porque en 1948 todas las potencias europeas occidentales, no el nazismo, todas las potencias europeas occidentales tenían un proyecto colonial, como lo tienen hoy. ¿Quiénes son las potencias occidentales? No en mi nombre, no en mi nombre. Las políticas exteriores de las élites político-económicas, socioculturales, europeas, occidentales, patriarcales, racistas, no el conjunto de las sociedades que formamos parte del norte global, pero sí amplios sectores de esas sociedades cuya mirada es la misma mirada que esas élites político-económicas que socializan a amplios sectores de sus poblaciones en la biblioteca colonial. Conceptos como geopolítica, conceptos como multilateralismo, conceptos como interés nacional, conceptos como democracia y derechos humanos, conceptos todos ellos atravesados en los relatos hegemónicos por la biblioteca colonial. Es decir,
por la construcción dicotómica de la realidad política, social, económica, cultural, sobre una lógica muy antigua, pero que va cambiando de ropajes, que se llama la pesada carga del hombre blanco. Lo que hoy entendemos por Naciones Unidas, lo que hoy entendemos por democracia, lo que hoy entendemos por derechos humanos, no es la imposición de Occidente. Es la lucha contingente, con ganadores y perdedores, de las luchas de millones de mujeres y hombres en todo el mundo, desde esos lugares de la trama de la vida, que han enfrentado y resistido, mayormente pacíficamente, a todas esas lógicas de gobierno coloniales. De manera que cuando hablamos del orden de la Segunda Guerra Mundial, no olvidemos que la Carta de Naciones Unidas consagra el colonialismo y el derecho de las potencias, de las élites político-europeas occidentales, a decidir quién va o no a crear un Estado en los territorios de la Palestina histórica. Que la inmensa mayoría de la humanidad en 1945 y 1948 estaban bajo el gobierno colonial de las potencias europeas y que ese gobierno colonial, cambiado y transformado del dominio político y militar al dominio global a través de la gobernanza neoliberal, hoy en día gobierna con lógicas coloniales. Bueno, se me va todo el tiempo, perdonad. Última reflexión o rasgo que os traigo de los estudios postcoloniales y luego en el debate, si queréis, profundizo en el conflicto entre la trama de la guerra y la trama de la vida y las otras formas de hacer las paces desde una mirada ecofeminista y decolonial. La tercera enorme aportación de los estudios decoloniales, del feminismo decolonial y del ecofeminismo, es recordarnos que además de esa dicotomía, bárbaros civilizados, nosotros, la otredad, que si queremos hacer las paces y cambiar este conflicto global, necesitamos desmontar la pesada carga del hombre y quizás hoy algunas mujeres blancas, pero no de todos los hombres blancos ni de todas las mujeres blancas. Es su mayor aportación para mí teórica y no teórica, política y de todo, es recordarnos que lo más que ha hecho esta estructura de poder es un epistemicidio. Es hacernos creer que no hay vida más allá del pensamiento europeo moderno occidental. Un pensamiento profundamente militarizado, patriarcalizado, racista y antropocéntrico. Que está en guerra contra toda la vida y el planeta. Nos han dicho que ese epistemicidio ha intentado expulsar de nuestro universo, de nuestra realidad, las tradiciones y saberes milenarios de la humanidad, desde diferentes concepciones políticas, filosóficas, religiosas, formas de organizar la vida económica, formas de gestionar las relaciones con los demás seres y con el medio ambiente, que no hay vida más allá de nuestra forma de mirar. Y nos están diciendo que tenemos que traernos a nuestra realidad los pluriuniversos, las filosofías milenarias de las naciones y pueblos indígenas, de las sociedades africanas y asiáticas, de las filosofías pacifistas de las religiones, también del hinduismo, pero también del islam y también del cristianismo, y también del judaísmo, y de Ubuntu. Y nos están, y no escuchamos, no digo nosotras y nosotros, la Mediápolis
que a veces entra y en la que nos pensamos, que nos informamos, nos hace creer que fuera de nuestra realidad no está, no hay nada. Pero ahí es donde está la trama de la vida. Ahí es donde podemos aprender a quitarnos los rasgos que nos quedan, aun siendo resistentes, fuertes y poderosos, del sentido común, capitalista, neoliberal, patriarcal, racista, adultocéntrico, cis-heteronormativo, antropocéntrico, y que conforma una trama de guerra que está acaparando por desposesión la vida, el trabajo, los cuerpos y corazones, las redes de solidaridad y de cuidados, que no son otros mundos posibles, que son este mundo, si somos capaces de acompañarles para abrir en nuestra conversación la puerta, porque están ahí y están aquí dentro. Pero hay disonancias cognitivas y estructuras de poder que lo que hacen más, como decía Silvia Federici, es hacernos creer que esas otras miradas de la guerra y la paz son histéricas, locas, irracionales. Es esa violencia extrema contra el movimiento pacifista y el movimiento antimilitarista, el movimiento feminista y el movimiento ecologista y el movimiento antirracista, y los múltiples escenarios de iniciativas y saberes y formas de hacer las paces que hoy, cotidianamente, en Israel, en Palestina, en Ucrania, en Rusia, en Colombia, en el Congo, en Somalia, en el Sudán, en el Sahel, en Mali, en cada uno de los escenarios de esta guerra global, apuestan por la cultura de paz, por la trama de la vida, y apuestan por despatriarcalizar, descolonizar y desantropocentrizar nuestra realidad, que también es la suya, igual que la suya es la nuestra. Muchas gracias y os pido 1000 disculpas por tanta extensión en el tiempo de mi conversación. Muchas gracias, Iciar. Muy interesante, como siempre, y muy sugerente todas tus propuestas. Sabéis, como siempre, que bien o levantamos la mano o escribimos algo en el chat. Vale. Rafael. Sí, muchísimas gracias, Iciar. Y esta intervención tuya me lleva a informaros una vez más del espíritu de nuestra asociación Donantes de Risas, en la que las mujeres juegan un papel primordial. Y a este propósito denunciamos el principio absurdo y patriarcal que reza que si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y proponemos el principio de si quieres la paz, cuida la vida. Y en este sentido contamos, por ejemplo, hemos contado este curso escolar con la colaboración de María Ángeles Durán, quien nos ha... Yo no oigo. Rafael, se te ha ido el micrófono. Perdón, ¿sí? Sí. Bueno, que hemos contado en este curso escolar con la colaboración de María Ángeles Durán, quien nos ha hablado del cuidatoriado, al que tú has hecho alusión con la atención esencial que hay que prestar a los cuidados. Esta es nuestra apuesta por una mirada ecofeminista desde nuestra risascencia. Nuestro humor y nuestra risa se inspiran en los versos de Miguel Hernández en su poema que dicen así: ríete niña, que tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. Esta es nuestra propuesta de la risa como refugio de los ingobernables.
Muchas gracias, Rafael. Me gusta la palabra ingobernables. Eh, ¿Tenéis alguna palabra? ¿Algún comentario? Creo que hay alguien que está con Juan Luis de Olives quiere hablar, me parece. Pedro, sí. ¿Quién más? Es que a lo mejor no veis todas las, ¿no? Quizás pueden poner en el chat el nombre o algo así, porque me parece que hay alguna persona con la mano levantada, pero a lo mejor no la estás viendo. Sí, Pedro tiene la mano levantada. Pedro, cuando Sí, quieras. sí, Después Guillermo. Damos las dos palabras, Iciar, y luego contestas. que decía que muchas gracias, Iciar, por la conferencia, y a mí me hubiera gustado que se hubieran puesto algún ejemplo concreto de todo esto que has dicho, porque, claro, el problema es que todo este relato que has contado en la práctica lo podamos asimilar y entender bien. Yo, por ejemplo, se me ocurre como cosa concreta la violencia que ejercen los países del norte sobre los países del sur para que puedan expoliar las riquezas de los países del sur. Este es un ejemplo concreto de guerra silenciada, pero al fin y al cabo es guerra. ¿Y cómo lo hacen? Pues no es una guerra con las armas, sino son guerras de baja intensidad, para que las riquezas de estos países del sur pues puedan ser expoliadas por los países del norte, sobre todo por Estados Unidos y Europa. Y hay otros tipos de guerra a través de los bloqueos, de los golpes de Estado. A mí se me ocurre, por ejemplo, el golpe de Estado en Ucrania, en el Maidán, que ha dado paso de un gobierno que era prorruso, pero que se llevaba bien con Occidente, ha dado paso a un gobierno fascista en Ucrania. O los bloqueos que hace Estados Unidos y Europa a países con gobiernos que no permiten ser manipulados y que sus riquezas sean expoliadas, como es el caso de los países africanos, de los países latinoamericanos, sobre todo Venezuela, Cuba, etc. ¿no? Estos son también otros tipos de guerras y otros tipos de violencia. No sé qué es lo que opinas tú sobre todo esto. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Guillermo. Abre el micrófono. Ya. En el encuentro hemos hablado mucho de la guerra y denunciado quiénes son los culpables, pero no se ha mencionado el tema de la resistencia pacífica y de la desobediencia civil, que rechaza el uso de la violencia para lograr un cambio social y político. Este tiene una profunda raíz religiosa, en el cual el mundo, la diplomacia, ha avanzado muchísimo desde los tiempos de Gandhi. Gandhi, que liberó a su país de la violencia colonial del mayor imperio de su tiempo, definió la no violencia como una acción negativa a hacer daño. No se trataba simplemente de la voluntad de no matar, sino que era algo activo. La no violencia busca la oposición activa frente al mal.
y el cambio a través del retiro del consentimiento y de la cooperación coordinada de toda la población. Y así también, de esta forma, no violenta, cómo actuar frente a la lenta intensidad de esa guerra que el neoliberalismo provoca con su modelo del mundo. Ahora, de acuerdo a esto, la pregunta, ¿cómo ves que las mujeres puedan aportar desde el principio de la no violencia a la solución de los conflictos bélicos? Muchas gracias, Guillermo. ¿Y Emma? Yo le quería pedir a Itziar que desarrollase un poquito más las narrativas ecofeministas sobre la paz, que anunció que a lo mejor las desarrollaba, pero luego no le ha dado mucho tiempo y a mí me interesa mucho. Gracias, Emma. Itziar, cuando quieras. No te oímos, Itziar. Tienes el micrófono cerrado, perdona. Perdón, no, no lo había hecho yo y no. Bueno, muchísimas gracias por vuestras reflexiones. Han sido totalmente un poco el planteamiento que decía Rafael al principio, ¿no? De la importancia de desnaturalizar la idea de que si quieres la paz hay que prepararse la guerra, que esta es el régimen de verdad, el sentido común hoy en día hegemónico en las relaciones internacionales, en todas las arquitecturas de paz y seguridad, por ejemplo, las de la propia ONU, las de la Unión Europea, las de, bueno, prácticamente en todo el entramado del régimen de construcción de paz que pivota sobre el Consejo de Seguridad y que luego hay una multitud de arquitecturas regionales de construcción de paz, tienen un concepto de paz y un concepto de guerra que se construye sobre esa idea, ¿no? Si quieres la paz, prepara la guerra. Mientras que tendríamos, y este es uno de los elementos de cómo, contestando un poquito a Emma, con más elementos después, pero uno de los hilos conductores de esa otra madeja de palabras que tendrían que estar conformando una mirada ecofeminista a las paces, a las formas de hacer las paces, ¿no? Creo que deberíamos pluralizar la palabra paz. Y que tiene mucho que ver con lo que Rafael decía, ¿no? Ese objetivo de vuestra asociación, ¿no? De si quieres la paz, cuida la vida, el humor, las risas y crea redes de solidaridad entre las y los ingobernables. Pues ese es un primer camino entrelazado con otros para hablar desde una mirada ecofeminista y decolonial a la paz, ¿no? Las reflexiones que hacías, Pedro, yo creo que coincido mucho. O sea, creo que si sientes que no he puesto ejemplos, quizás no los haya puesto, pero justo lo que he intentado todo el tiempo es, quizás no me he centrado en un ejemplo, ¿no? Y lo he desarrollado más en detalle. Y por eso a lo mejor no queda del todo claro cómo puedo hacer un análisis ecofeminista y decolonial de una situación de guerra, ¿no? Pero yo he intentado poner todo el tiempo ejemplos de lo que estoy hablando, ¿no? Con una idea central, ¿no? En todo lugar donde ahora, en ese mapa que hacen los centros de investigación sobre la paz, está en rojo, porque ahí etiquetamos que hay una situación de conflicto armado, en todo lugar donde etiquetemos que hay una guerra civil, un conflicto interno, ahí eso no es un conflicto interno. Hay factores internos, pero ahí está produciéndose una manifestación de la guerra o conflicto entre el capital y la vida. Y eso significa que cuando yo hablo de lo que pasa en Somalia, la pesca, los residuos europeos en el canal de Suez, cuando hablo de lo que ocurre en Mozambique, aparición de bolsas de gas en el norte, en Cabo Delgado, donde hoy hay un conflicto etiquetado como interno, cuando yo hablo de lo que pasa, las 3 guerras mundiales en la República Democrática del Congo, si yo me centro en las explicaciones de que son factores identitarios étnicos, el genocidio en Ruanda, que son factores que tienen que ver con la codicia de los señores de la guerra que quieren controlar el coltán y los diamantes, y no menciono y no visibilizo
el papel cosustancial de otros actores bélicos, parte de los contrincantes, como son las multinacionales francesas, británicas, españolas, estadounidenses, rusas, chinas, brasileñas, de la India, que están coparticipando, no son actores externos, son actores en guerra en cada uno de esos lugares en África, que podría poner un ejemplo detallado de cuál es el conjunto de factores globales internacionales que son constitutivos de esa concreta manifestación situada en el tiempo y en el espacio, en donde hay factores internos, en Somalia, en Mozambique, en el Congo, en Ucrania, tanto en guerras supuestamente entre estados como en guerras que nos dicen que son conflictos internos, en todas ellas yo puedo rastrear, denunciar y analizar con una mirada ecofeminista y decolonial dónde está la trama de la guerra, las líderes militares de esos grupos etiquetados como terroristas, entrelazados con empresas para la sacada de recursos naturales, o que reciben armas de ese nicho del mercado capitalista, tanto de gobiernos como de empresas o de contrabando. Yo puedo, al mirar cada uno de esos conflictos, no solo decir que ahí hay un conflicto religioso o étnico, no solo decir que ahí hay una economía política de los recursos naturales, sino nombrar con nombres y apellidos a los responsables. Y al mismo tiempo, nombrar a las y los ingobernables, que en ese concreto lugar, situado en el tiempo y el espacio de esa manifestación de esa guerra global, están las mujeres y hombres de Cabo Delgado intentando resistir a esas tramas de guerra para intentar poner en el centro esas otras formas de hacer las paces que podemos ver si nos ponemos esa mirada ecofeminista y decolonial, que es la mirada que va a ver que en un escenario, como decía ayer Nacho, esta mañana, el movimiento sionista nos quiere decir que en Palestina no había nadie. Es que eso es lo que ha hecho siempre el poder colonial. Hoy en Mozambique, en el norte de Mozambique, no hay mujeres y hombres respondiendo a la crisis humanitaria. No, tiene que venir alguien de fuera. Pesada carga del hombre blanco a resolver la crisis humanitaria. Pesada carga del hombre blanco, los soldados europeos a construir la paz, o las misiones de Naciones Unidas con soldados no europeos, pero financiados por los europeos, a ellos decir cómo hay que hacer las paces en el norte de Mozambique, expulsando de la realidad los saberes milenarios de las mujeres y hombres de Cabo Delgado, de sus tradiciones religiosas, políticas y filosóficas, que llevan desde que la humanidad es humanidad, articulando y buscando con saberes y formas de hacer, construyendo, reconstruyendo la trama de la vida desde una cultura de paz. Pero bueno, si con casos concretos, bueno, de forma creciente tenemos una literatura crítica que, si te interesa Colombia, si te interesa Angola, si te interesa en Mozambique, Somalia, Etiopía, Sudán, Afganistán, Irán. El problema es que la gran parte de la biblioteca de los análisis de cada uno de esos conflictos está permeada del sentido común. Está hecha para alguien y con algún propósito. Y yo lo que defiendo es que los diagnósticos hegemónicos sirven para la trama de la guerra. Y por eso yo, por ejemplo, decía que al poner estos ejemplos, ya voy a ir acabando esta parte, al poner estos ejemplos debemos abrir el foco y no solo hablar de esos 59 o 32, en fin, depende de cada centro, nos dice un número, sino de hablar de esos escenarios que etiquetan como de paz. Porque hoy, aquí, en España, hay una guerra entre la trama de la guerra y la trama de la vida. Y esa guerra no es la frontera de Ceuta y Melilla, que lo es.
no es la externalización del control migratorio, mandando los soldados marroquíes financiados por los contribuyentes europeos a una guerra para matar, no dejar vivir a las personas que se mueven por las rutas migratorias. ¿Por qué no lo hablamos? Eso es un ejemplo. Centrémonos en ese ejemplo. Porque el problema de la inmigración no es un problema que trae la extrema derecha. Porque has mencionado, alguien ha mencionado, yo creo que has sido tú, Pedro, el fascismo, ¿no? A mí me preocupa enormemente hoy que estemos haciendo un diagnóstico desde las y los ingobernables, que parece que no es del sentido común, pero que está atravesado por el sentido común, por el cual el problema que tenemos las sociedades europeas occidentales es la llegada de la extrema derecha. Es la vuelta a ese pasado, cuando llegó el nazismo y el fascismo al poder en Alemania, en España o en Italia. No. Sería muy interesante que conversáramos sobre el ensayo de Bauman, Holocausto y modernidad. Sería muy interesante que lo releyéramos hoy. El fascismo, el fundamentalismo islamista, el fundamentalismo radical del gobierno de Netanyahu no es una excepción. Es un elemento estructural del sentido común de las sociedades europeas occidentales. Y no podemos pensar en cordones sanitarios. No podemos pensar en que es un cáncer que podemos contener en una esquinita. Necesitamos transformar radicalmente las estructuras socioeconómico-culturales y de género que nos conforman nuestras mentes y nuestros corazones, porque son estructuras profundamente fascistas. Pero recordar, donde hay poder, hay resistencia, siempre y en todo conflicto y en toda situación. Y entre esas resistencias, Guillermo, pues claro, esa filosofía de la desobediencia civil, esa filosofía de Gandhi, de Martin Luther King, yo alguna cosa he mencionado, porque esa filosofía es parte de la forma de organizarse la vida de la inmensa mayoría de los sectores de la humanidad que etiquetamos con fronteras culturales, diciendo que tienen corrientes, que son civilizaciones, naciones o sociedades diferentes. Creo que en todos los lugares del mundo, a lo largo de toda la historia, las y los ingobernables han optado por múltiples estrategias de resistencia, la inmensa mayoría pacíficas y desde la cultura de la paz. Y aquí vuelvo a esa mirada ecofeminista a la forma de hacer las paces. Significa, y además de colonial, 3 giros. Primer giro, quitarnos la biblioteca colonial. Quitarnos la biblioteca colonial no es decirle a los partidos políticos cosas, que también. No es decir en nuestras relaciones interpersonales otros relatos y otras miradas que pongan en el centro la trama de la vida, los cuidados, los derechos humanos, otras formas de entender qué significa la democracia. No, es mirarnos nosotras y nosotros dentro y dialogar contra esa disonancia cognitiva que hace que la dicotomía civilizados bárbaros nos construya cotidianamente. Mirar desde una mirada ecofeminista y decolonial a la forma de hacer las paces es simplemente mirar y poner en el centro a la trama de la vida y cómo cotidianamente hay esas estrategias de desobediencia civil, algunas articuladas políticamente en eso que aquí llamamos movimientos sociales, pero la inmensa mayoría de ellas a través de esas manifestaciones religiosas, de esas organizaciones, de esas redes de solidaridad y de cuidados que cotidianamente millones de mujeres y hombres hacen en cualquier lugar del mundo. Hoy en Palestina. Llevamos
desde el 7 de octubre, conociendo una situación de genocidio terrible. Y la batalla por cómo definimos esto es una batalla que no han ganado desde el sentido común. También tiene que implicar nombrar a todas y todos, no solo nombrar al gobierno de Israel, no solo nombrar a Hamás, sino nombrar a la red de actoras y actores que están desde la desobediencia civil y desde la cultura de paz y desde la defensa de los movimientos feministas y la defensa de los derechos humanos y de la defensa de los ecosistemas y la denuncia de los impactos en la vida. Están, no hay que buscarlas, están, hay que verlas y hay que nombrarlas. Y no sé si con esto contesto a Emma, pero una narrativa ecofeminista sobre las fases, aparte de poner en el centro la cultura de paz, la desobediencia civil, la forma de resistir pacífica, que es la mayoritaria, es la norma, no la excepción. La excepción es la resistencia de las y los ingobernables armada. Y esa resistencia armada es profundamente violenta. Y jamás hay que denunciar, como se ha hecho esta mañana, la violencia que se comete por aquellos justos guerreros que por ser guerreros están también entramados en la trama de la guerra y no en la trama de la vida. Y desde esa perspectiva, poner en el centro en los análisis los daños múltiples de la trama de la guerra y denunciar sus lógicas patriarcales, coloniales y antropocéntricas, cisheteronormativas, adultocéntricas, capacitistas, meritocracias modernas, liberales y todo el conjunto de opuestos binarios que construyen la pesada carga del hombre blanco, presupone también dejar de hablar tanto de la guerra y de la estructura de poder para pasar a poner en el centro la defensa de la trama de la vida de todas y los antes resistentes a partir de hoy ingobernables. Y se pone también poner en el centro eso que has dicho, Guillermo, y que también ha dicho Rafa, el humor, la risa, los afectos. Porque una de las grandes aportaciones de las ontologías ecofeministas y decoloniales es decirnos ontológicamente la realidad no es como dice el sentido común. No somos seres autónomos, independientes, racionales, que no comemos, que no necesitamos alimento, refugio ni afectos, sino desde ontologías relacionales. Estamos todas y todos en la trama de la vida interrelacionados. Estamos todas y todos articulados en redes de afectos, de sororidad, de cuidados y también atravesados, porque donde hay resistencia hay poder, por lógicas de violencia estructural, racial, patriarcal, cultural. De manera que eso es otra forma de hacer las paces. No es inventarnos, es mirar. Y desde esa mirada que pone en el centro la trama de la vida y todas esas resistencias pacíficas, acompañar a las millones de mujeres y hombres etiquetados, expulsados al otro lado de la línea abismal, etiquetadas como solo víctimas, cuerpos sufrientes, las mujeres, etiquetados ellos como bárbaros y salvajes, para escuchar sus saberes y formas de hacer las paces que cada día, allí y aquí, millones de personas hacen. Solamente un comentario, perdona, que hace Paco desde Cáceres, donde dice que hay una mina de litio a 800 metros de la población y que, bueno, ahí está también la explotación y la guerra la tenemos a veces en nuestro propio barrio, en nuestro propio lugar, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido muy interesante, tampoco quiero alargar más porque Iciar ha hecho un trabajo extra y muchísimas gracias, Iciar, como siempre, por tu aportación.
Y hay, bueno, muchas cosas que puedes ver ahora en el chat. Mañana nos seguimos viendo a las 12. Exactamente, tenemos la conferencia de Leonardo Boff, la reflexión teológica bíblica, que, bueno, dará, como siempre, nuestro amigo Leonardo un buen material de reflexión. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado esta tarde con nosotros y a ti, Cia, en especial.